fijaos, estos son el empedrado antiguo de la misma calzada, original. Y por aquí pues muy interesante, la verdad. Tenemos aquí un pequeño corral de donde viene la gallina y mira, la calzada sigue por aquí. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo de este vuestro canal, Rutas con Duendes. Pues esta es la segunda parte de mi recorrido por Grazalema. Los que hayáis visto el vídeo anterior, pues ya sabéis dónde estoy, y a los que no, pues os lo digo encantado. Estoy en el Parque San José, justo atrás, como podéis ver aquí, el campanario de la iglesia de San José, aquí en Grazalema. Y vamos a comenzar la segunda parte de este recorrido, que la verdad me está encantando, el pueblo de Grazalema, y vamos a ver qué nos vamos a encontrar en esta segunda parte, que ya os digo que seguro que cosas muy interesantes, ¿eh? Así que chicos, vamos a comenzar este recorrido, espero que os guste y comenzamos. Pues los que hayáis visto el vídeo anterior, la primera parte de este recorrido por Grazalema, ya sabéis que estamos en el Parque de San José, justo detrás de la iglesia de San José, como os decía. Y bueno, aquí podéis ver que tenemos unas vistas bastante bonitas de la sierra de Grazalema y los tejados de las casas, los típicos tejados de tejas antiguas, que estas tejas pues se están revalorizando muchísimo. Ahora pues la gente opta por paneles sándwich y tejados más de material, como he dicho otras veces, por el tremendo precio que están cogiendo estas tejas. Y bueno, fijaos qué vista tenemos de aquí del Parque San José. Y nosotros vamos a continuar por allí, vamos a ir a un mirador y a ver qué tal, qué vistas tenemos desde ahí, chicos. Vamos a seguir nuestro recorrido. Mirad lo que tenemos aquí en el Parque San José, fijaos qué piedra de molino tenemos. Que esto es algo que os he enseñado mucho, lo he enseñado en el recorrido por Hacienda de Ibarburo, que visteis este tipo de piedra de molino. Y también el recorrido por Benamahoma, que accedimos a un museo que era un antiguo molino, y también vimos este tipo de piedra, con la que se machacaban las aceitunas, entre otras cosas, y el de las aceitunas se sacaba aceite. Y fijaos, muy interesante, estas piedras también tienen que tener un buen tiempo. Y aquí, como podéis ver, pues un rinconcito muy bonito para estar aquí con los niños, incluso, mirad, tenéis máquinas para hacer ejercicio. Y la verdad, una casita aquí, pues ya no me canso de decirlo, que a mí me encantaría, los que me conocéis ya lo sabéis, que yo la verdad que veo estas casas y se me va la vista. Y bueno, pues saliendo del Parque San José vamos a ir por esta calle y nos vamos a dirigir al Mirador de los Peñascos, si no recuerdo mal se llama. Mira qué bonita esta casa, con las macetas. Y si os fijáis, aquí cualquier calle pues es la típica calle de los pueblos blancos, con las casas blancas, y calles muy bonitas, ¿eh? Mira, es que estos pueblos me encantan, la verdad. Estas casas que ya los mismos vecinos le ponen su maceta hecha de obra para poner sus plantas, que la verdad que queda muy estético. Mira que estas casas tienen que tener ya sus bastantes años de antigüedad, y si fijáis las tejas ahí, como os digo, estas tejas valen un auténtico dineral. Y bueno, los tiempos son los que mandan. Lo que antes era una cosa que era tan normal como podía ser una teja, que yo incluso de pequeño, pues la verdad que rompíamos las tejas, pues hoy en día una casa se derriba, y como la gente vea las tejas tiradas o algo, que es muy complicado verlo, pues los mismos que las ven se las llevan de noche, porque ya os digo, están muy valoradas, ¿eh? O bien para venderlas ellos, o bien para colocarlas en su propia casa, en el campo o donde sea, porque ya os digo, aparte de la estética que tienen un aislamiento térmico impresionante, porque son de barro y el barro pues aísla bastante bien. Y bueno, la verdad que nos hemos perdido un poco, estoy intentando encontrar un nuevo sendero, pero mirad qué casa tenemos ahí, justo en medio de los árboles. No sé si es una casa que está en obra, vamos, tiene pinta que está habitada, pero fijaos qué privilegio vivir ahí, ¿eh? La verdad que es impresionante estos sitios para tener una casa ahí, que hoy, ya os digo, hoy en día es imposible construir en medio, porque esto es un parque natural. Y mira, como os digo, ahí hay otra casa que se alquila, aquí hay muchísimas casas que se alquilan. Yo creo que desde aquí accedemos al mirador que queremos ver, que es el de los Peñascos de Grazalema. A ver si tenemos suerte, porque porque la verdad que me perdí un poco, son calles muy enredosas, la verdad, y me perdí un poco, pero mirad, yo siempre digo que perderse no es malo, porque mirad qué rincones. Fijaos qué bonito. El rincón es precioso, la verdad. Mira, efectivamente por aquí accedemos al mirador. Fijaos qué rincón más bonito, ¿eh? Aquí tenemos pistas de baloncesto, pistas de fútbol, de aquí del pueblo, son públicas por lo que estoy viendo. Y mirad qué bonito, qué rincón más precioso para secciones de fotos, ¿eh? Como digo siempre,
los que os guste la fotografía, los que os guste el vídeo así en plan más artístico, pues, pues siempre de Rutas con Duende os voy a traer los mejores sitios para ello, porque a mí me encantan también. Y bueno, ya os digo que estos pueblos son una mina de oro, ¿eh? Mirad, la verdad que es impresionante. Mira qué vista tenemos desde aquí, desde este mirador. Grazalema es otro pueblo que también tiene unas vistas bastante bonitas, como Zahara de la Sierra, salvando las distancias, otro tipo de paisaje, pero es una vista muy bonita, ¿eh? Ahí vemos la iglesia de San José, justo ahí, donde señalo, y el resto del convento de las Hermanas Descalzas. Y mira, qué pueblo más bonito y más interesante para venir a visitar. Y mira, aquí tenemos otro poema. Y bueno, vamos a acceder a lo que es el mirador, que se accede subiendo por aquí. Fijaos qué sitio más bonito. Aquí tenemos otro azulejo con otro poema. Fijaos qué bonito este azulejo. Y mirad, esto creo que es un cenador, si no recuerdo mal, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Sé que tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahora. Y fijaos qué bonito. Ya os digo, un pueblo enclavado, como podéis ver, en el mismo monte, en la misma piedra viva, ¿eh? Como este mirador, como podéis ver, está construido justo encima de la piedra. Y bueno, vamos a aprovechar un poco para descansar, porque, como siempre os digo, yo no tengo el físico para poder haceros este recorrido de una vez. Por desgracia, a mí se me van muchas horas en estos recorridos. Pues hay veces que, como en Zahara, pues se me va prácticamente el día entero en haceros un recorrido que a lo mejor lo que es el vídeo montado pues no llega ni una hora en dos partes, pero bueno, que yo lo hago encantado como siempre, pero es verdad que tengo que pagar peaje de descansar de vez en cuando, y jamás, yo siempre lo digo, jamás me esfuerzo ni busco mi límite físico, porque ni es la idea ni es conveniente. A los que estéis un poco también impedidos, pues recomiendo lo mismo, que no os acobardéis nunca en hacer este tipo de turismo, porque se hace bien, pero bueno, nosotros lo hacemos más lento que el resto de las personas, pero lo hacemos igualmente. Simplemente hacer lo que hago yo, ¿veis? Aquí hago mi paradita, bebo ahora un poco de agua y a continuar otro paseíto, y ya se va acercando la hora de comer, que ahora vamos a ver dónde vamos a comer. Como siempre, es otro espacio de aquí de Rutas con Duende. La comida, donde como, recomiendo sitios y os enseño qué es lo que como. Así que chicos, ahora nos vemos. Por cierto, muy mal señora de los Doritos, señor. La basura no se tira en estos sitios, ¿eh? Vamos a pelear fuerte, porque los sitios donde vamos, sobre todo naturaleza, ya sea pueblo o naturaleza, pero yo siempre lo digo, pueblos y naturaleza hay que dejarlo igual o mejor que antes de venir nosotros. Así que, chicos y chicas, desde aquí Rutas con Duende, como siempre, parezco Iman dando consejos: no tiréis basura en la naturaleza, por favor, porque nos cargamos el medio ambiente, aunque no lo creamos, pero hace daño, ¿eh? Hace daño. No me he encontrado con un gatete todavía, aunque no pierdo la esperanza, ¿eh? Pero no me he encontrado un gatete todavía. Me apena mucho, me encanta encontrarme gatos en mi recorrido, gatos y cualquier animal, que ya habréis visto en el pueblo de Alájar, que tuve una pequeña aventura con una amiga muy simpática. Y bueno, me encantan los animales, me encanta encontrarme con animales, aunque no tengo, por desgracia, porque no considero que en estos momentos pues no tengo el tiempo ni las capacidades de tener un animal, entonces prefiero no tenerlo, pero es verdad que disfruto muchísimo de los animales cuando tengo la oportunidad de estar con ellos. Y bueno, vamos a dejar este mirador y vamos a dirigirnos ya, que son las 1:20, a ver dónde vamos a comer. Aunque yo siempre recomiendo que cuando vengáis a este tipo de pueblos, si podéis, reservéis siempre, sobre todo días como hoy, que hoy es fiesta, y hoy pues la verdad que me está sorprendiendo porque esperaba más gente, pero bueno, que es verdad que hay gente en el pueblo y os podéis quedar sin sitio para comer, o muy complicado. Mira qué curioso, esto es un colegio, chicos. Yo no estoy acostumbrado a ver este tipo de colegio, pero fijaos.
no lo parece. La verdad que pasaba como si fuera una casa, ¿no? Es un colegio. Qué curioso. Pues otra cosa más. Y bueno, pues vamos a encaminar a ver dónde comemos. Porque tengo varios sitios vistos, pero no sé al final dónde acabaré, la verdad. Mira, cualquier calle que voy grabando de manera aleatoria, es que fijaos, cualquier calle por la que vayáis es una calle digna de ver, ¿eh? Es impresionante estos pueblos, lo bonito que son. No me canso de decirlo, precioso. Y vamos a ir por aquí por la calle San Germán, que justo ahí arriba volvemos a llegar a la iglesia de San José. Justo bajando por la iglesia de San José, bajáis estas escaleras y justo enfrente de la escalera tenemos la calle del Carmen. Vamos a ir bajando por ella y fijaos, allí al fondo os voy a enseñar algo muy curioso que incluso aquí en Google Maps, si entráis lo podéis comprobar, podéis verlo ahora mismo, aparece la casa de los cactus. Aunque fijaos qué curioso que hasta Google Maps os lo pone como una atracción turística, como si fuera una iglesia o como si fuera un parque, y me resulta curioso, pero es que fijaos los cactus como son, ¿eh? Tienen que tener bastante tiempo. Fijaos el cactus es gigantesco, ¿eh? Y aquí está la fachada de una casa, y entiendo que esto es una persona particular que se encarga de tenerlo así, pero es que fijaos, el cactus tiene un tamaño impresionante. Y mira qué flores más bonitas tiene el vecino o la vecina aquí en la fachada. Pero digo, como curiosidad, el mismo Google Maps pues lo pone, os lo especifica en el mapa, podéis comprobarlo ustedes mismos, que os aparece como la casa de los cactus. Y la verdad que son más altos incluso que la casa, esto tiene que tener bastante tiempo ya. Y fijaos qué bonito, los detalles de poner enredaderas en la fachada de las casas. Mira, aunque esta está un poco seca, pero bueno. La verdad que le dan una estética muy bonita a las casas. Y mira, aquí tenéis una casa que se vende. En este caso es una inmobiliaria, es una casa que se ve que tiene su tiempecito, pero bueno, es una casa que está muy bien situada. Aquí tenéis la Plaza de España muy cerquita y en una cuestecita abajo, que la verdad que muy cerca tenéis la Plaza de España. Yo no sé si vosotros sois como yo o mucha gente es como yo me voy fijando en todos los detallitos. Fijaos los azulejos que tiene esta casa ahí encima, que son detalles que la verdad que no todas las casas tienen. Mira qué bonita esa casa con la parra. Ya digo, en estos pueblos cualquier casa que veáis pues prácticamente tienen sus detalles, como los vecinos quieren tenerla, y mira qué parra. Esto da unas uvas espectaculares, ¿eh? Aunque ahora mismo no tiene, pero eso tiene que dar unas uvas espectaculares. Ahí tiene otra vez vivienda rural, que como os digo, aquí si tenéis posibilidad de adquirir una vivienda es una oportunidad estupenda para bien tenerla para vuestras propias vacaciones o bien tenerla para turismo rural, que ya os digo que esto es un turismo que a mí me gusta más que el de playa, porque prácticamente vais a tener gente todo el año, tanto en invierno como en verano también. Vais a tener gente que os alquile la casa, porque por lo que os lo digo es una buena inversión, tanto personal como negocio. Entiendo que esto bien es el cuartel de la Guardia Civil, o yo creo que es la casa cuartel de la Guardia Civil. Y fijaos, calle Santa Clara, fijaos qué rinconcito más estético tenéis aquí también. Qué bajada más bonita. Y una calle que tiene que tener su historia. Mira, pues después de mucho consultado, hoy vamos a comer aquí en el restaurante La Maroma, que tiene muy buenas referencias, según me han dicho, se come bastante bien. Y ahora os cuento a ver qué tal. Como siempre, buen detalle de las aceitunas, que ya hemos dado buena cuenta de ellas. Bueno chicos, pues ya hemos comido en el restaurante de La Maroma. Han sido unos 55 euros, que la verdad no lo veo desesperado para 4 personas. Y bueno, pues recomendable. Yo me he comido unos huevos fritos trufados con lagartito ibérico, que la verdad que estaba muy bueno. Y una tapa de setas con salsa, si no recuerdo mal, alioli y miel, que la verdad que las setas estaban muy buenas. Yo tengo que reconocer que las setas estaban muy buenas. Y bueno, varias cosas que se han pedido, creo que ha sido crujiente de pollo, si no recuerdo mal, y ¿qué más ha sido? Bueno, no recuerdo, total,
55 euros. La verdad, un precio normal, ni barato ni caro, no me parece ni barato ni caro. Bueno, y muy recomendable, la verdad que recomiendo el sitio porque no es ni barato ni caro y se come muy bien, estaba todo muy rico. Han sido también las patatas gratinadas con pulepor. El restaurante La Maroma, pues recomendable, es uno de los sitios que podéis venir. Vamos a bajar por esta calle, que es la calle Santa Clara, que es una calle muy cortita, que continúa con la calle del doctor Mateo Gago, creo que se llama. Aquí tenemos un alojamiento rural, que es La Mejorana, que os podéis quedar a dormir. La verdad que huele muy bien, huele a ambientador muy rico, la verdad. Y fijaos qué calle más curiosa tenemos. Y esta calle pues conecta con la calle de Doctor Mateo Gago, que nos lleva de nuevo un poco hacia lo que es el centro del pueblo, por lo que he estado viendo. Le he estado echando un vistazo al Google Maps y vamos a girar aquí a la derecha. Y bueno, Grazalema es un pueblo que la verdad muy recomendable. Ya creo que la mayoría, al menos de oída, conocéis Grazalema. Es un pueblo muy turístico y bueno, es un pueblo que la verdad que hoy, por ejemplo, yo esperaba muchísimas más personas. No está hoy muy masificado, como podéis comprobar. Voy andando yo por aquí y voy prácticamente solo. Por cierto, fijaos qué bonito está esta zona del pueblo. Y como os decía, es un pueblo que prácticamente todos conoceréis, aunque sea en imágenes, porque es un pueblo bastante turístico. Pero es un pueblo que sorprende, la verdad, porque mantiene mucho la esencia de los tiempos aquellos. Aquí tenemos una pequeña bajada y mira allí al fondo. Ya os digo que estos pueblos de la sierra, tanto Sierra de Huelva, Sierra de Cádiz, pues nombro Sierra de Huelva y Cádiz porque son los que más conozco, pues están llenos de miradores, porque es el punto fuerte de estos pueblos, las vistas que tienen y la gastronomía y el patrimonio cultural, como podéis comprobar. Ya hemos visto varias iglesias y varias zonas con mucha historia. Y esta pues estamos llegando a lo que es una de las salidas del pueblo. No es por donde hemos entrado nosotros concretamente, pero esta es otra salida del pueblo. Nosotros estamos yendo por aquí, por esta entrada del pueblo, y aquí pues, como podéis ver, tenéis una plaza que está muy bonita para descansar y para echar aquí unas buenas tardes. Y mirad, aquí tenemos otro azulejo. Veis que os dice que el encanto especial del paisaje que rodea Grazalema cautiva a sus visitantes, fotógrafos y pintores. Y no entiendo el por qué. La verdad que las vistas son muy feas, mirad. Fijaos qué casas tenemos. Y mira, este es un monumento al perro de agua. A toda una historia ligada al pastoreo en nuestras tierras en homenaje al perro de agua español y grazalemeño. 3 de enero del 25. Esto es muy reciente, esta estatua. Que yo es verdad que otras veces que he venido no estaba, por eso me ha extrañado verla aquí. Y es que es muy reciente. Yo es verdad que hace tiempo que no vengo a Grazalema y más después del temporal que hubo, que no me ha sido posible. Y bueno, es un homenaje que está ahí a la labor de los perros de pastoreo. En este caso la raza del perro de agua, que es muy buena para esas labores. Pues mira, esta torre pertenece a la iglesia de San Juan. Y aquí tenemos en la fachada de la iglesia de San Juan, lo paga una pena porque está aquí la furgoneta esta, es la verdad que mal aparcada, no podemos acceder. Pero bueno, aquí nos cuentan que los primeros pobladores del municipio datan del periodo paleolítico, hace 15.000 años. Los celtas fueron quienes dieron el nombre de Alexia a Grazalema. Los romanos dejaron huellas importantes en su cultura, situando su actividad en el valle de Gaidobar, Peñor de Laudita y Cortijo Clavijo, dejando importantes muestras de su presencia. No puedo leer mucho más porque no puedo ver con la furgoneta, pero vamos, esos azulejos, por lo que estoy viendo, datan del 2002, lo pusieron ahí, pero fijaos la historia que tiene Grazalema, tan interesante. Y aquí mirad, ahí tenemos como una placa que la han sabido mantener en la fachada, escrita en latín. Y aquí tenemos la placa informativa de la iglesia de San Juan, que nos dicen que es del siglo XVIII. Es una iglesia pequeña integrada en la trama urbana de Grazalema, que actualmente el templo permanece cerrado al culto, o sea, aquí no hay ningún tipo de misas ni nada. A ver si la podemos ver, la verdad que es una iglesia muy discreta. Es muy pequeñita. Y por lo que estoy viendo aquí, está en periodo de restauración. Entiendo que la están arreglando, se ve que está aquí como a esta altura pintada. Pero bueno, una iglesia modestita. La verdad que de lo que hemos visto, pues digamos lo más, la iglesia más modestita que hemos visto. Y bueno, aquí sí lo que estoy viendo, muchas casas en venta,
y mucho negocio de hostelería, que es lógico porque ya os digo, es un pueblo muy turístico, ¿eh? Como puede ser Sara de la Sierra o puede ser otro pueblo. Y bueno, hemos vuelto aquí a la iglesia con su doble portada y ahora nos vamos a dirigir a otra zona. Vamos a hacer un pequeño recorrido a ver si podemos echar un vistazo a la casa romana, porque la verdad que creo que puede ser muy interesante. Qué paseíto más agradable tenemos aquí, con qué vista. Fijaos esta casa, por ejemplo, una casa que está ya restaurada con un pórtico muy bonito que se ve que es nuevo y casas que se ven que están muy cuidadas. Y fijaos qué vista tenemos desde aquí, y la verdad unas vistas muy bonitas. Y nosotros vamos a seguir bajando por aquí hacia la calzada romana. Y bueno, estamos echando la verdad que un pasito muy agradable. Y mirad, por fin hemos conseguido el objetivo: un gatete. No me podía ir de Grazalema sin cruzarme con un gatete. De hecho hay dos, hay otro allí, de esta señora que está limpiando la casa. Y bueno, objetivo conseguido. Y mirad, está la entrada a la calzada romana. Aquí la podéis ver. Esto es la antigua calzada romana. Mirad la gallina por aquí suelta. Y fijaos, estos son el empedrado antiguo de la misma calzada, original. Y por aquí pues muy interesante, la verdad. Tenemos aquí un pequeño corral de donde viene la gallina. Y mira, la calzada sigue por aquí. Os tengo que decir que son como unos 700 metros. No sé si seguirá por ahí, que creo que sí. O sigue por ahí. Pero bueno, era solo una muestra. Era para que veáis un poco que estas piedras pues tienen siglos y siglos de historia. Y muy interesante, la verdad, esta calzada romana. Era solo una muestra para verla. Y mirad, ahí hay una casa en ruina hecha de piedra, que es una auténtica pena, y en un sitio que es bastante interesante, con mucha historia. Aquí ha tenido que haber pasado bastantes cosas. Y bueno, por lo menos hemos podido bajar a verlas. No quería quedarme con las ganas de verlas. Y fijaos la gallina. Aquí están dándome vuelta a ver si les he hecho algo. Pero no, señora gallina, no tengo nada. Y bueno, vamos a volver hacia arriba. La verdad que me llama mucho la atención pisar un suelo con tanta historia, Y bueno, muy interesante la casa romana, no es que tenga mucho que ver, son unos 700 metros. A lo mejor si nos viéramos adentro pues vemos más, pero no era la intención. Y mira, nosotros venimos de la calzada romana, que se viene de ahí. Pues aquí en esta curva os encontráis con esta fortaleza nazarí, antigua fortaleza nazarí. No es visitable, si os fijáis también está cerrado lo que es la calle. Pero mira, esto era una antigua fortaleza nazarí, o lo que queda de ella, mejor dicho. Y bueno, es interesante ver los restos de una fortaleza con tantos siglos. Y aquí podéis ver otro azulejado, otro cartel hecho de azulejo, que Grazalema está lleno de ellos, que nos dice que los árabes nos dejaron sus costumbres, aún conservada también su cultura reflejada en nuestra arquitectura popular. Le dieron el nombre de Benzulema, posteriormente Gran Zulema y a su vez Grazalema. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene el nombre de Grazalema, que era algo que la verdad todavía no había buscado. Y bueno, pues como siempre, nombre de origen árabe. Los árabes nos han dejado una gran herencia y ahí queda, ¿no? Pues restos de mezquitas e incluso iglesias hechas sobre mezquitas. Aquí nos encontramos con la Casa de la Cultura en la calle de arriba. Y mira, la Casa de la Cultura nos dice que esto representa la arquitectura civil doméstica del siglo XVIII, estilo barroco popular. Y está catalogado dentro del conjunto histórico artístico. Y nada, pues aquí tenéis para uso cultural, como podéis ver. Y aquí tenemos otros azulejos. El pueblo de Grazalema en reconocimiento a la maestra y escritora María Victoria Gallardo Núñez. Y ahí pues tenéis otro azulejo a la mujer grazalemeña, en este caso la madre. Os lo dejo ahí por si lo queréis leer. Pues si no, es que no, si no lo terminamos. Y esto es del 2002. Estoy observando que el alcalde que estuvo en 2002, no sé si será el mismo, pues se dedicó a poner poesía y demás. Oye, una iniciativa estupenda y que le da mucho valor al pueblo, porque en cada rincón que menos esperéis, pues encontráis estas pequeñas obras de arte, la verdad, muy bonito todo. Y mirad, justo allí arriba, por ahí arriba, tenéis el Mirador del Santo. ¿Lo veis? Que esto lo hemos visto en la primera parte. Qué bonito se ve de aquí. Y como veis, pues está
todo bastante animado, la gente tomando sus copas y comiendo, ¿eh? Y son ya las 4 menos cuarto, con lo cual creo que ha sido un éxito rotundo para el tamaño que tiene. Como podéis ver, tenéis pequeños bares, tanto aquí como allí. Y si estáis interesados en adquirir pues quesos, aceites y demás, es una exposición muy recomendable, ¿eh? Es una exposición muy recomendable. Y bueno, después de un buen paseo por el pueblo, vamos de vuelta al coche. Son como las 4 menos 10 y la verdad que hemos echado un día bastante bueno. Y hemos comido muy bien, hemos visto bastantes cosas y creo que el día ha estado, o el día o la mañana, tarde más bien, ha estado bastante completita. Aquí estamos de vuelta en el Mirador del Tajo y mirad justo aquí debajo el restaurante que tenemos, la piscina con la que cuenta este restaurante. Ahora mismo está sucia, lógicamente la tienen que limpiar para la temporada esta que entra ya, pero fijaos qué lujo en bañaros aquí en la piscina con estas tremendas vistas. Y bueno, desde aquí, desde el mismo punto que hemos comenzado, creo que es un sitio idóneo para despedir este recorrido por Grazalema, esta segunda parte, por lo tanto un recorrido completo por Grazalema, por los puntos que creo más característicos, pero como siempre digo, yo solo enseño pinceladas de estos pueblos, esto tiene mucho más que ofrecer, mucho más senderos, mucho más rincones, por lo tanto siempre os animo a visitar estos pueblos. Así que chicos, si os ha gustado este recorrido, dadle un like al vídeo, que me ayudáis muchísimo, activad las campanitas si no queréis perderos ninguno de mis recorridos, y sobre todo si os gusta mi canal y mis vídeos, pues suscribiros al canal, con lo cual ya os digo que me ayudáis bastante y me animáis mucho a seguir con estos recorridos, que la verdad es que algunas veces se hacen un poco cuesta arriba. Así que chicos, desde el Mirador del Tajo, desde estas impresionantes vistas, pues vamos a despedir este recorrido. Como siempre os digo, chicos, cuidaros mucho cuidado en la carretera, sed felices y nos vemos en el próximo recorrido, chicos. Un saludo.